Existen épocas en nuestra existencia donde todo parece carecer de lógica. Transitamos esperando transformaciones, pero las jornadas transcurren, las oportunidades permanecen cerradas y el aguardar nos agota. Cuestionamos si el Señor percibe nuestros llamados, si verdaderamente diseñó un propósito para nosotros o si acaso nos abandonó en la soledad. Precisamente en esos instantes de incertidumbre, debemos recordar una verdad transformadora. El Altísimo jamás se retrasa. Su diseño divino carece de errores. Su cronología no es tardía. Su propósito permanece intacto. Él comprende cada detalle incluso cuando nosotros navegamos en la confusión total. Quizás en este momento atraviesas una situación similar. Probablemente aguardas respuestas, oportunidades, sanación o manifestaciones sobrenaturales. Sientes que ejecutas todas las acciones correctas, mas nada avanza. Presta atención cuidadosa. La ausencia de resultados inmediatos no indica inactividad divina. Lo que interpretas como silencio celestial podría representar preparación divina. Aquello que percibes como pausa puede constituir el momento exacto donde Él construye algo superior a tus imaginaciones más audaces. Efectivamente, el Creador posee un diseño más grandioso, que supera tus incertidumbres, trasciende tus aspiraciones y excede tus temporalidades. Si estas palabras resuenan en tu interior, te invito a expresar tu apoyo, comentar y difundir este mensaje. Desconoces cuánto puede beneficiar esta acción. Las plataformas digitales consideran cada interacción para mostrar este contenido a más personas necesitadas. Tal vez ya conoces al Señor, pero existe alguien que no. Compartiendo podrías alterar el rumbo de su día o transformar completamente su existencia. Sería una bendición extraordinaria. Te animo a comentar esta declaración: confío en tu diseño divino. Que esta sección se colme de fe, esperanza y voces que rechazan la rendición. Cuando proclamamos con nuestros labios lo que creemos en el corazón, suceden acontecimientos poderosos. Ahora prepara tu alma para recibir esta enseñanza. En la vida de todo creyente surge inevitablemente una interrogante: ¿por qué el Todopoderoso dilata su respuesta? ¿Por qué siendo omnipotente, sabio y soberano, no interviene cuando más lo requerimos? La expectativa se transforma en un valle, un territorio que no se atraviesa en minutos ni se supera con un simple acto de confianza. Es una travesía pausada, repleta de dudas y frecuentemente silenciosa. El silencio del Altísimo pesa intensamente porque estamos habituados a la inmediatez. En nuestro mundo todo es vertiginoso. Los mensajes llegan instantáneamente, las respuestas están a un clic de distancia. Los alimentos se calientan en segundos, y cuando algo no aparece de inmediato, asumimos que algo marcha mal. Pero el Señor no funciona de esa manera. Él no se rige por el cronómetro humano, no trabaja bajo presión. Su labor se basa en el propósito. Cada segundo en su plan divino tiene una razón, aunque no la visualices ahora. Lo que hoy parece una espera sin sentido, mañana puede convertirse en el testimonio más poderoso de tu vida. Pero primero debes atravesar el proceso. Esto resulta difícil porque cuando oramos sin ver resultados comenzamos a dudar. Pensamos, ¿acaso Dios me olvidó? ¿Ya no le importó? ¿Mis errores me han distanciado tanto que no desea responderme? Ahí es donde muchos se rinden, porque la mente se llena de engaños. Engaños que no provienen del Creador, sino del adversario que busca desconectarte de la fe. Escúchame atentamente, Dios nunca olvida a sus hijos. En Isaías 49:15, Él declara: ¿puede una madre olvidar al niño de su pecho? Aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Esta promesa es tuya, para ese momento donde te sientes invisible, para esos tiempos donde nadie te contacta, donde no llegan oportunidades, donde el futuro parece sellado con múltiples candados. Dios no te ha olvidado. Simplemente está elaborando un plan que aún no puedes percibir. A veces creemos que el plan divino consiste únicamente en otorgarnos cosas buenas, pero su diseño no es darnos lo que deseamos, sino proporcionarnos lo que necesitamos para llegar donde Él quiere llevarnos. Esto incluye procesos, incluye desiertos, incluye temporadas donde lo único que posees es fe, porque Él sabe que antes de entregarte la victoria necesita prepararte para que puedas sostenerla. Existe un ejemplo bíblico que siempre me conmueve profundamente, la historia de José, aquel joven que soñó con grandeza, pero que en lugar de ver cumplido su sueño, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y enviado a prisión.
¿Dónde estaba Dios en todo eso? Desde la perspectiva humana, parecía abandonado, pero no era así. Dios lo estaba moldeando, utilizando cada lágrima, cada injusticia, cada noche en la cárcel para preparar su carácter. El plan divino no era solo llevar a José al palacio, sino convertirlo en un líder que supiera gobernar con sabiduría. Y eso requiere tiempo. Tú también estás en formación, aunque no lo percibas, aunque nada parezca progresar, aunque no entiendas lo que está ocurriendo. El silencio no significa abandono. El retraso no es rechazo, es desarrollo. Dios está forjando algo dentro de ti que el mundo todavía no ve. Cuando llegue el momento, ese plan se revelará y todo tendrá sentido. Probablemente hoy luchas contra la frustración. Quizás llevas años esperando un milagro o un cambio y te cuesta seguir creyendo. Pero permíteme recordarte algo, en Eclesiastés 3:1, la palabra dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios no improvisa, no olvida, no se equivoca. Nuestra fe muchas veces quiere fechas exactas. Queremos saber cuándo llegará la respuesta, queremos ver señales claras. Pero Dios en su sabiduría nos llama a confiar sin ver. Esto no es fácil, pero ahí es donde crece la fe verdadera. La fe que dice, aunque no entienda, sigo creyendo. Aunque no vea resultados, sigo confiando. Aunque parezca que todo está en contra, sigo esperando en el Dios que nunca falla. Si hoy vives una temporada donde parece que Dios está en silencio, quiero decirte algo, no es el final. No estás solo. No estás olvidado. Estás siendo preparado. Estás siendo afinado como un instrumento que pronto será usado para cosas mayores. Porque sí, Dios tiene un plan más grande y aunque ahora no lo entiendas, llegará el día en que mirarás hacia atrás y dirás, valió la pena esperar. Una de las grandes lecciones más difíciles de aceptar en la vida cristiana es esta: el tiempo de Dios no se asemeja al nuestro. Nosotros funcionamos con fechas, relojes y agendas. Nos establecemos plazos y metas. Queremos resultados inmediatos. Pero Dios posee una perspectiva eterna. Él contempla el panorama completo, mientras tú solo puedes ver una fracción. Cuando tus tiempos no coinciden con los suyos, entra en juego la fe. Hay algo que debes comprender: si Dios te otorgara hoy lo que estás esperando, tal vez lo perderías mañana, porque quizás aún no posees el carácter, la madurez, la fuerza o la visión para sostener esa bendición. Por eso muchas veces Dios no te dice no, solo te dice todavía no. Pero nosotros no escuchamos ese todavía. Solo percibimos que nada sucede y comenzamos a desesperarnos. Ahí es donde muchos cometen el error más común: abandonar el proceso justo cuando estaban más cerca de la respuesta. Dios no tiene prisa. Su plan no está condicionado a tu ansiedad. Él no trabaja con presión, trabaja con perfección. Lo que hoy te impacienta, mañana lo agradecerás. Porque cuando Dios te entrega algo, no es a medias, no te proporciona bendiciones frágiles. Él prepara todo con tanto detalle que cuando llega, sabes que fue Él. Lo reconoces, lo sientes, lo vives. Considera a Abraham. Recibió una promesa directa de Dios: tendría un hijo, sería padre de multitudes. Pero pasaron años y nada. La promesa parecía más un sueño que una realidad. En un momento de debilidad quiso adelantar el plan. Tuvo un hijo con Agar, creyendo que eso resolvería las cosas. Pero no, ese no era el plan de Dios. Aunque Dios no lo desechó por ese error, tuvo que esperar más tiempo hasta que llegara el hijo de la promesa, Isaac. Porque lo que Dios promete, lo cumple, pero en su tiempo, y su tiempo siempre es superior. Existe una diferencia muy grande entre lo que es urgente para ti y lo que es importante para Dios. Tú ves lo urgente, Él ve lo eterno. Tú ves la necesidad del momento, Él ve la preparación del futuro. Muchas veces lo que tú llamas retraso, Dios lo llama formación. Lo que tú llamas pérdida de tiempo, Dios lo llama moldear tu corazón. No permitas que tu impaciencia te robe lo que Dios quiere entregarte en su tiempo. Lo que proviene de Dios no necesita ser forzado. No tienes que suplicarle a alguien para que te valore. No tienes que pelear por oportunidades que no te corresponden. Si es de Dios, llegará cuando tenga que llegar, ni antes ni después. A veces nos aferramos tanto a lo que deseamos que no dejamos espacio para lo que Dios quiere entregarnos.
Esto nos hace sufrir porque insistimos en nuestros planes sin darnos cuenta de que quizás Dios está permitiendo el cierre de esa puerta porque tiene otra mucho mejor que aún no vemos. Duele cuando no sale como lo esperábamos, pero esa misma frustración puede ser la señal de que Dios está protegiéndote de algo que no logras ver ahora. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino confiar en que lo hará en el momento justo. El Salmo 31:15 dice, «En tu mano están mis tiempos», y eso es poderoso, porque significa que no estás a la deriva, no vives por suerte o azar. Tus tiempos están en sus manos, tus días, tus estaciones, tus cambios, tus procesos, tus comienzos y tus finales. Todo está bajo su control. Si Él tiene el control, no hay nada que temer. Dios no trabaja en base a tu calendario. No está apurado porque se te va el tren o porque ya cumpliste cierta edad. Dios no ve tu vida en años, la ve en propósito. Si aún no ha llegado lo que esperas, no es porque se le olvidó, es porque está construyendo algo más profundo en ti, algo que solo el tiempo puede revelar. Hay personas que han esperado 10, 15 o hasta 20 años por una promesa y cuando finalmente se cumple, dicen algo que vale oro, si me lo hubiera dado antes, no lo hubiera valorado, no lo hubiera sostenido, no lo hubiera entendido. Porque hay cosas que solo el tiempo, el dolor y la espera pueden enseñarte. No subestimes lo que Dios está haciendo en este tiempo que parece vacío. No está vacío. Está lleno de detalles invisibles, está lleno de movimiento espiritual, está lleno de ángeles obrando en silencio. Dios no está quieto. Él está trabajando en ti, a través de ti y a favor de ti, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca igual, porque Él nunca deja de obrar. Te lo digo con el corazón, no pierdas tu fe por algo que aún no llega, porque llegará. Y cuando llegue, no solo será hermoso, será perfecto. Y sabrás que no fue suerte, ni coincidencia, ni casualidad. Fue Dios. Su plan, aunque no lo entendiste al principio, era más grande de lo que podías imaginar. La mayoría de las personas celebran la promesa cuando la reciben, cuando Dios les habla al corazón, cuando alguien les da una palabra profética, cuando sienten en oración que viene algo grande. Se emocionan, se llenan de fuerza, se levantan con ilusión y eso está bien. Pero lo que muchos no entienden es que la promesa no se sostiene con emoción, se sostiene con fe. La fe no florece cuando todo va bien, sino cuando parece que todo va mal. La verdadera prueba no es recibir una promesa, sino mantenerte creyendo en ella cuando todo parece decir lo contrario, cuando los años pasan y nada cambia, cuando oras y el cielo parece cerrado, cuando ves a otros avanzar mientras tú sigues esperando. Ahí es donde se revela que tan profunda es tu confianza en Dios. Creer cuando todo va bien no tiene mucho mérito, pero creer cuando el panorama es oscuro, eso es fe real. Eso es lo que Dios busca. Abraham fue llamado el padre de la fe, no porque creyó una sola vez, sino porque perseveró creyendo año tras año, sin ver resultados, sin perder la esperanza, aun cuando la lógica le gritaba que era imposible. Así tú también estás siendo llamado a una fe madura, no de emoción pasajera, sino de convicción profunda. La espera duele porque somos humanos, porque queremos ver avances, porque sentimos el paso del tiempo como una presión, porque las comparaciones nos acechan, porque todo alrededor parece avanzar menos nosotros. Pero esa es justamente la tierra fértil donde Dios cultiva un tipo de fe que no se doblega, una fe que no se rinde, una fe que crece en el desierto. Si estás en ese punto donde todo dentro de ti grita rendición, te quiero recordar lo que dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardare aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa palabra es para ti, porque lo que Dios dijo lo hará. Puede tardar, pero no fallará. Puede parecer lejano, pero está en camino. En medio de la espera, no te quedes con los brazos cruzados. Hay algo muy poderoso en aprender a sembrar mientras esperas, sembrar alabanza, sembrar servicio, sembrar tiempo con Dios, sembrar buenas obras, porque el enemigo quiere que te paralices, que entres en queja, que te encierres en tristeza, pero tú no fuiste llamado a vivir como una víctima. Fuiste llamado a caminar como un hijo, una hija del rey. Los hijos del rey saben que incluso cuando no entienden el proceso, su padre tiene el control. La Biblia está llena de hombres y mujeres que vivieron largos procesos antes de ver el cumplimiento del plan de Dios. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado. David fue ungido como rey cuando aún era un pastorcito, pero esperó años antes de sentarse en el trono.
Ana lloró por años pidiendo un hijo hasta que nació Samuel. ¿Sabes qué tenían todos ellos en común? Que aunque todo parecía estar en pausa, ellos siguieron creyendo y tú también puedes seguir creyendo. Puedes llorar, puedes cansarte, puedes tener días en los que no entiendes nada, pero lo que no puedes hacer es rendirte, porque si te rindes, te pierdes lo que Dios está por hacer. Hay una línea invisible entre el último día de lucha y el primer día de cumplimiento. Muchos abandonan justo antes de cruzar esa línea, justo cuando estaban por ver el milagro. Por eso hoy quiero decirte, no lo hagas. No abandones. No digas que ya no puedes, porque lo que viene vale más que todo lo que has vivido. Dios está escribiendo una historia contigo y como en toda buena historia hay capítulos difíciles, pero esos capítulos no son el final, son parte del camino, parte del propósito, parte de tu formación. Porque Dios no solo está trabajando en la respuesta que esperas, está trabajando en ti. Lo que Él quiere formar en tu carácter, en tu corazón, en tu fe, es tan importante como la bendición que esperas. La espera no es una pérdida, es una preparación. Cuando te posicionas con fe en medio de ella, cuando sigues adorando aunque no veas, cuando sigues orando aunque no escuches, cuando sigues sirviendo aunque no recibas, ahí es cuando Dios se mueve de formas invisibles pero poderosas. Mírate hoy no como alguien que está esperando sin sentido, sino como alguien que está siendo entrenado para algo mayor. Porque la fe que se fortalece en el valle es la fe que te llevará a la cima. El Dios que te hizo una promesa es fiel para cumplirla. No a tu manera, no en tu tiempo, pero sí en el momento perfecto, porque el plan de Dios nunca fue pequeño, nunca fue débil, siempre fue más grande. Una de las armas más silenciosas y peligrosas que el enemigo usa en los tiempos de espera es la desesperación. No aparece de golpe, sino que se va infiltrando poco a poco. Comienza con pensamientos como, tal vez nunca pase, seguro ya Dios se olvidó de mí, esto no tiene sentido. Sin darte cuenta, esa voz interna va apagando tu fe, va opacando tu visión, va robándote el gozo. Por eso, una de las cosas más importantes que debes aprender es a identificar y combatir la desesperación antes de que se apodere de ti. La desesperación aparece cuando sentimos que el tiempo pasa y no hay señales. Como seres humanos, muchas veces confundimos el silencio con el abandono. Pero te digo algo que es clave, Dios no te da explicaciones, te da dirección. En los tiempos donde no hay una nueva dirección, Él te llama a permanecer, a quedarte firme, a seguir creyendo aun cuando no haya respuestas nuevas. Porque muchas veces el cielo calla, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás justo en el lugar donde debes estar. Estás en el punto exacto donde la obediencia está formando raíces profundas en tu alma. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando la desesperación toca tu puerta? Primero, necesitas tener claro que los sentimientos no son la verdad. Tus emociones pueden gritarte mil cosas, pero la verdad está en la palabra de Dios. Su palabra dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no algunas, todas. Eso significa que incluso este tiempo de espera tiene un propósito mayor. No es tiempo perdido. No es castigo. Es parte del camino. Segundo, mantente cerca de Dios, aun cuando no sientas nada. Muchos creen que si no sienten emoción entonces Dios no está. Pero la fe no es un sentimiento, es una convicción. No tienes que sentir a Dios para saber que Él está contigo, porque Él prometió estarlo. Si lo prometió, entonces es así. Su presencia no depende de tus emociones, depende de su fidelidad. Él es fiel incluso cuando tú estás débil, incluso cuando lloras, incluso cuando no sabes cómo orar. Tercero, rodéate de la voz correcta. Cuando estás esperando, necesitas proteger tu oído espiritual. Si te rodeas de personas negativas, incrédulas o que no entienden tu proceso, vas a contaminar tu fe. En cambio, si llenas tu mente con la palabra, con alabanzas, con mensajes de edificación, si buscas compañía de personas que también han pasado por procesos largos, tu fe se va a fortalecer. No estás solo en esta batalla. Hay muchos que han pasado por donde tú estás y su historia puede ser un testimonio que te impulse a seguir. Cuarto, cambia la queja por gratitud. Sé que suena difícil, pero es una clave poderosa, porque la desesperación se alimenta de la queja, pero la paz se fortalece con la gratitud. No me refiero a dar gracias solo por lo que tienes, sino también por lo que aún no ves. Cuando agradeces por lo que Dios hará, estás profetizando sobre tu futuro.
Estás diciendo con tus palabras, yo sé que viene algo mejor. Yo sé que mi historia no termina aquí. Yo sé que Dios está obrando aunque no lo vea. Y eso tiene un poder espiritual enorme. Quinto, mantente en movimiento. No te detengas. No digas, como no ha llegado lo que quiero, entonces me encierro, me rindo, me quedo sin hacer nada. No hagas eso. Sigue sembrando, sigue amando, sigue sirviendo, porque la desesperación quiere paralizarte, pero Dios quiere usarte incluso en la espera. A veces la bendición llega mientras estás en movimiento. A veces el milagro te alcanza mientras estás ocupado en otras cosas. El plan de Dios no es que esperes sentado, es que esperes caminando en obediencia. Por último, recuerda que Jesús también esperó. Esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. 30 años donde no hubo milagros públicos, ni multitudes, ni reconocimiento, solo trabajo, oración, formación, intimidad con el Padre. Si Jesús esperó, tú también puedes. Porque si el Hijo de Dios no saltó el proceso, ¿por qué tú y yo deberíamos hacerlo? Desesperarte es normal, pero rendirte no es una opción. Cada día que sigues creyendo, estás más cerca. Cada vez que decides no rendirte, estás demostrando que tu fe no depende de lo que ves, sino de en quien confías. Recuerda esto, la desesperación te susurra que ya es tarde, pero Dios te dice, a mi tiempo, no al tuyo. Hay algo que Dios está formando en ti en este momento. Tal vez no lo ves, pero dentro de ti hay un guerrero que está aprendiendo a pelear con fe. Hay una mujer de Dios que está siendo afinada para sostener una bendición que el mundo aún no conoce. Hay un propósito que está creciendo en medio del silencio y cuando llegue la hora todo cobrará sentido. No dejes que la desesperación te robe lo que has construido con fe. No permitas que la duda arranque las semillas que ya sembraste. No creas que Dios te ha olvidado, porque si algo puedes tener por seguro es esto, Dios tiene un plan más grande y sus tiempos son perfectos. Uno de los desafíos más grandes de la vida cristiana es aceptar que muchas veces el plan de Dios no se parecerá en nada al que habías imaginado. Desde pequeños comenzamos a formar ideas sobre cómo debería ser nuestra vida, qué estudiar, con quién casarnos, qué metas alcanzar, qué sueños perseguir. Muchas de esas cosas no son malas. De hecho, Dios mismo puede sembrar en nosotros ciertos anhelos, pero lo que no podemos olvidar nunca es que el camino hacia el propósito divino muchas veces pasa por rutas que no esperábamos. Lo que tú ves como un cambio de rumbo, Dios lo ve como dirección. Lo que tú llamas pérdida, Él lo llama redirección. Lo que tú crees que fue un fracaso puede ser solo la forma en la que Él cerró una puerta para llevarte a algo más alto. Pero esto solo se entiende con el tiempo. Cuando estás en medio del proceso, te duele, te confunde, te cuesta aceptar que lo que soñaste ya no será así. Sin embargo, ahí es donde comienza la verdadera rendición espiritual, cuando sueltas tu plan para abrazar el de Dios. Te lo digo con claridad, a veces Dios va a romper tu agenda para cumplir su propósito. Puede que al principio no lo entiendas, puede que incluso lo resistas, pero más adelante lo vas a agradecer, porque el plan de Dios, aunque distinto, siempre será mejor. Pensemos por un momento en María, la madre de Jesús, una joven con sueños, comprometida con José, probablemente haciendo planes para su boda. De pronto su vida es interrumpida por un mensaje celestial. Dios la ha escogido para algo extraordinario, algo que no está en su agenda, algo que cambia todo. Y ella, en vez de resistirse, responde con humildad, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa frase lo cambia todo, porque no se trata de entender, sino de confiar. No se trata de controlar, sino de rendirse. ¿Estás dispuesto a rendirte al plan de Dios, aunque no se parezca al tuyo? A veces nos cuesta dejar ir el control. Nos da miedo lo desconocido, nos da temor que el camino que Dios tiene preparado sea más difícil que el que nosotros planeamos. Pero recuerda esto, difícil no significa equivocado. Jesús dijo que el camino angosto lleva a la vida, mientras que el ancho lleva a la perdición. Así que si el plan de Dios se siente más estrecho, más lento, más exigente, puede que sea porque te está protegiendo de cosas que tú ni imaginas. Hay muchas personas que viven frustradas porque las cosas no salieron como esperaban, pero lo que no saben es que Dios no ha terminado. Que el hecho de que un sueño no se cumpliera como querías no significa que no haya un propósito mayor desarrollándose en segundo plano. Hay puertas que se cerraron porque iban a llevarte al lugar equivocado.
Hay relaciones que se rompieron porque Dios necesitaba espacio para lo nuevo. Hay oportunidades que se perdieron porque Él estaba preparando algo que tú aún no estabas listo para sostener. Cuando entiendes eso, dejas de pelear con el pasado, dejas de decir, ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a decir, Señor, ¿qué estás formando en mí a través de esto? El plan de Dios no siempre es lógico, pero siempre es perfecto. Mira la historia de Gedeón. Dios le dio una misión, liberar al pueblo. Gedeón junta a un ejército de miles de hombres, tiene lógica, tiene fuerza, tiene estrategia, pero Dios le dice, hay demasiados. Y lo reduce a solo 300. Desde cualquier punto de vista humano, eso es una locura. Pero desde el cielo era la estrategia perfecta, porque Dios no necesita cantidades, necesita obediencia. Lo mismo ocurre en tu vida. Puede que tú creas que necesitas más recursos, más contactos, más fuerzas, más puertas abiertas, pero Dios puede hacer más con tu obediencia que tú con tu esfuerzo. Su plan no necesita ser lógico para ser eficaz, solo necesita tu rendición. Rendirse no es resignarse, es confiar. Es decir, Dios, yo tenía un plan. Pero si el tuyo es distinto, lo acepto. Si me llevas por un camino inesperado, lo transito contigo. Si me quitas algo que yo quería, confío en que me darás algo mejor. Porque tú ves lo que yo no veo. Porque tú sabes lo que yo no sé. Cuando vives así, el corazón descansa. Ya no tienes que llevar la carga de tener todo bajo control. Ya no tienes que entenderlo todo. Solo necesitas caminar de la mano con aquel que ya escribió tu historia. Quizá hoy estás en una etapa donde te preguntas, ¿por qué Dios cambió todo? ¿Por qué mis planes se derrumbaron? Aunque ahora no tengas todas las respuestas, recuerda que los mejores testimonios nacen en medio del caos. La resurrección vino después de la cruz. El poder vino después de la muerte. La gloria vino después del quebranto. No temas si el plan cambió. Tal vez no se parezca a lo que soñaste, pero eso no significa que no sea bueno. Al contrario, puede ser mejor, porque el plan de Dios, aunque pase por caminos inciertos, siempre te llevará a un destino seguro. Llega un momento en el proceso, después de tanto silencio, después de tantas lágrimas, donde de pronto algo cambia. Tal vez no lo notas de inmediato, pero sientes en tu espíritu que algo se está moviendo, que esa espera no fue en vano, que esa temporada de pruebas tenía un propósito. Entonces, poco a poco, Dios empieza a mostrarte lo que antes estaba oculto. Te das cuenta que el dolor que viviste no fue para destruirte, sino para despertarte. Que los retrasos no eran rechazos, eran redirecciones, que mientras tú solo veías puertas cerradas, Dios estaba construyendo algo más grande detrás del telón. Discernir ese momento es vital, porque Dios no solo quiere revelarte su plan, quiere ver cómo respondes cuando lo empieza a mostrar. Algunos, después de tanto dolor, ya no están listos para ver lo nuevo. Se acostumbraron tanto a vivir en modo espera que cuando llega el cumplimiento lo reciben con miedo, con duda, con desconfianza. Otros, en cambio, han estado velando, orando, esperando con el corazón preparado. Cuando Dios les habla, responden como Samuel, aquí estoy. Habla, que tu siervo oye. Y ese es el corazón que Dios busca. Uno que no esté aferrado a sus propias ideas, sino dispuesto a decir, Señor, si esto es lo que tú quieres, lo recibo con humildad, aunque no se parezca a lo que soñé, aunque me saque de mi zona de confort, aunque me desafíe, porque si viene de ti, entonces sé que es bueno. Cuando Dios comienza a revelarte su plan, muchas veces lo hará por pasos. No te mostrará todo de una vez, no porque no quiera, sino porque sabe que no puedes cargarlo todo aún. Te mostrará una parte, una dirección, una instrucción específica y ahí debes tener algo muy claro, no necesitas tener el mapa completo para comenzar a caminar. Solo necesitas tener la voz de Dios diciéndote cuál es el siguiente paso. Cuando das ese paso en obediencia, entonces Él te mostrará el que sigue. El problema es que muchos quieren garantías. Quieren ver el final antes de dar el primer paso. Quieren certeza humana antes de dar obediencia espiritual. Pero así no funciona con Dios. Con el primero caminas por fe y luego entiendes por qué te llevó por ese camino. En Josué 1:9, Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Esa palabra fue dada justo antes de que Josué comenzara a cumplir su misión. Dios no le mostró todos los detalles, solo le pidió valentía y obediencia, y con eso bastó para conquistar tierras que parecían imposibles. Hoy esa palabra es para ti también. Si Dios ha comenzado a abrir una nueva puerta en tu vida, si has empezado a ver señales, oportunidades, conexiones, ideas, nuevas fuerzas, no las ignores. No las detengas con miedo. No pienses que no eres suficiente, no digas que ya es tarde. Si Dios lo está trayendo, entonces tú estás listo. Tal vez no perfecto, pero sí preparado por el mismo proceso que viviste. Todo lo que sufriste fue parte de tu capacitación para este momento. Ahora bien, cuando llega el cumplimiento, no debes olvidar quién te llevó hasta ahí, porque uno de los grandes errores que muchos cometen es olvidarse de Dios cuando las cosas finalmente mejoran. Oraron con intensidad durante años, pero cuando llega la respuesta se relajan, se olvidan del altar, de la oración, de la intimidad. Pero Dios no quiere ser solo la mano que te da, quiere ser el corazón que te acompaña. Por eso, cuando veas que su plan comienza a revelarse, responde con más entrega. Ora más, agradece más, sirve más, porque tu fidelidad en el cumplimiento es tan importante como tu fe en la espera. También recuerda algo más, el cumplimiento del plan de Dios no siempre será cómodo. A veces implica cambios radicales, salir de lo conocido, asumir responsabilidades nuevas, enfrentar temores, romper hábitos, cambiar de dirección. Pero si sabes que es Dios quien te está guiando, entonces puedes dar esos pasos con paz, porque donde Él te lleva también te sostiene. Lo que Él inicia lo termina, lo que Él promete lo cumple. Pueden venir nuevos desafíos, nuevos procesos, porque en el reino de Dios cada cumplimiento abre la puerta a una nueva etapa. Pero ya no caminarás como antes, ya no dudarás como antes, porque ahora sabes que Él fue fiel en lo anterior y si lo fue antes, lo será ahora y lo será siempre. Si hoy estás comenzando a ver lo que antes solo creías por fe, dale gloria a Dios. No te detengas. No vuelvas atrás. Avanza con convicción. El plan de Dios está en marcha. Su propósito se está cumpliendo. Su mano está guiando cada detalle. Aunque aún queden piezas por acomodar, tú ya puedes decir con certeza, estoy caminando en su voluntad. Uno de los momentos más delicados en la vida de un creyente no es cuando está esperando, sino cuando comienza a ver el cumplimiento. Aunque parezca extraño, el corazón es más vulnerable al orgullo y al olvido cuando llega la respuesta que cuando vive en necesidad. Cuando las puertas se abren, cuando las bendiciones comienzan a fluir, cuando los sueños se vuelven realidad, es fácil olvidar cómo fue el camino. Es fácil bajar la guardia espiritual. Es fácil pensar que todo fue por mérito propio y por eso esta parte del proceso es igual de sagrada que la espera. Porque Dios no solo quiere darte el cumplimiento, quiere darte carácter para sostenerlo. Él no quiere que llegues a la meta y después lo pierdas todo por falta de humildad o dependencia de su presencia. Recuerda esto, la promesa no es el final, es el inicio de una nueva responsabilidad. El rey David es un ejemplo poderoso de esto. Fue ungido cuando aún era joven. Esperó años para ver la promesa cumplida. Sufrió persecución, injusticias, soledad. Y cuando finalmente llegó al trono, no dejó de buscar a Dios. No dijo, ya tengo lo que quería, ahora puedo relajarme. Al contrario, escribió salmos, adoró, buscó dirección divina. Por eso su corazón agradaba tanto a Dios, porque no solo tenía fe para esperar, también tenía humildad para reinar. Pero la historia también nos muestra el otro lado. El rey Saúl, por ejemplo, fue levantado por Dios, elegido por el pueblo. Tenía todo para mantenerse firme, pero el orgullo venció. Se apoyó más en su lógica que en la voz de Dios y terminó perdiendo el reino. No porque Dios lo desechara de un día para otro, sino porque su corazón se alejó poco a poco. Así actúa el orgullo. No llega de forma evidente, sino sutil. Comienza cuando ya no oras como antes, cuando crees que ya no necesitas consultar a Dios porque ya sabes lo que estás haciendo. Cuando te vuelves más independiente que dependiente, cuando te enfocas más en lo que logras que en quién te llevó hasta ahí. Por eso, si hoy estás comenzando a ver señales de cumplimiento en tu vida, este es el momento perfecto para afianzar más tu intimidad con Dios, para decirle, Señor, gracias por lo que me diste, pero no quiero que lo que me diste me aleje de ti. Que mi bendición no me robe la devoción, que mi éxito no me saque de tu presencia,
que lo que soñé y ahora tengo no se convierta en una barrera entre tú y yo. En el corazón del hombre siempre hay una lucha, o te postras ante Dios o te postras ante lo que logras, pero no puedes hacer ambas cosas. Si algo debes cuidar con fuerza es esto, que tu fe no dependa de lo que Dios te da, sino de quién es Él. Muchas personas comienzan orando con lágrimas, clamando día y noche, pero cuando llega el trabajo, el dinero, la familia, los viajes, las comodidades, ya no tienen tiempo para orar, ya no sienten la misma necesidad, ya no buscan al Señor como antes. Y eso es peligroso porque el mismo lugar que un día fue un altar se puede convertir en un museo, un lugar donde solo hablas de lo que Dios hizo, pero ya no experimentas lo que Dios está haciendo hoy. La Biblia dice en Deuteronomio 8 y 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Esa advertencia fue dada al pueblo justo antes de entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el corazón humano tiende a olvidar. Cuando todo va bien, pensamos que fue nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestras decisiones. Pero no fue así. Fue Dios, fue su mano, fue su gracia. Si hoy estás viendo avances, si tu familia está mejor, si tus finanzas se están ordenando, si tu salud ha mejorado, si estás entrando en una nueva etapa, no dejes de buscar a Dios como si aún estuvieras en la espera, porque de hecho nunca dejamos de necesitarlo. Solo cambia la temporada, pero no cambia nuestra dependencia. Mantén la humildad. Recuerda el camino. Agradece por cada día oscuro, porque esos días fueron los que te formaron. No te olvides de quién eras antes de que Dios te levantara. No pierdas la sencillez. No ignores a quienes aún están esperando y sobre todo sigue adorando, porque la adoración es el ancla que mantiene tu corazón en el lugar correcto. Hay algo hermoso que sucede cuando alguien es bendecido y sigue postrándose ante Dios con la misma pasión que cuando no tenía nada. Ese tipo de corazón atrae aún más del cielo, porque a Dios no lo conmueve tu éxito, lo conmueve tu entrega. Él no busca talentos, busca corazones rendidos. Tú, que has esperado, que has creído, que has llorado, que ahora estás viendo el inicio del cumplimiento, tienes una oportunidad preciosa, de mostrar que tu fidelidad no era solo en la prueba, sino también en la victoria, que tu fe no dependía del resultado, sino de la relación. Sigue firme, no te desenfoques. Recuerda que el plan de Dios no era solo darte una bendición, sino hacerte madurar en el proceso. Ahora que estás viendo sus frutos, responde con más pasión, más humildad, más amor, porque el plan de Dios, además de ser más grande, es también más profundo. No solo transforma tu exterior, transforma tu interior. Cuando Dios cumple su propósito en tu vida, no lo hace solo por ti, lo hace también por los que vendrán después, por los que te escucharán contar lo que viviste, por los que aún están en la noche oscura de la espera y necesitan saber que sí hay un amanecer. El plan de Dios no termina en ti. Te incluye, pero no te encierra. Su propósito es mayor, más amplio, más profundo de lo que puedes imaginar. Aquí es donde muchas personas se detienen, reciben la bendición, viven el cumplimiento, pero callan el proceso. Guardan silencio por miedo, por vergüenza, por comodidad. Pero lo que tú has vivido tiene poder, porque la prueba que atravesaste ahora se ha convertido en un testimonio. Tu testimonio es una llave que puede abrirle la fe a alguien más. Tu historia puede ser la respuesta que otra persona lleva años pidiendo. No necesitas ser predicador, no necesitas tener un micrófono, solo necesitas ser honesto, contar lo que Dios hizo contigo, decir, estuve allí, en el mismo lugar donde tú estás ahora. Dudé, lloré, pensé que no saldría de ese valle, pero Dios me sostuvo, me levantó, me sorprendió y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. La palabra dice en Apocalipsis 12 y 11, y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es decir, el testimonio tiene poder espiritual. No es solo una historia bonita, es una declaración de victoria. Es una herramienta en el reino. Es una luz para los que aún caminan en sombras. No sabes cuántas personas están a punto de rendirse, personas que no necesitan una prédica larga, sino escuchar de alguien como tú que todo va a estar bien, que ese valle no será para siempre, que Dios sí responde, que la fe vale la pena, que esperar tiene sentido, que rendirse no es la salida. Tú puedes ser esa voz, tú puedes ser ese puente, tú puedes ser esa evidencia viva de que Dios no falla. Cuando compartes tu historia, estás extendiendo el plan de Dios, lo estás multiplicando, estás sembrando esperanza en otros corazones y eso no se detiene, porque cada persona que tú impactas con tu testimonio a su vez impactará a alguien más.
Así lo que comenzó como una lucha personal se convierte en una ola de fe que transforma vidas. Mira el caso del apóstol Pablo, un hombre que vivió una transformación radical, de perseguidor a predicador, de enemigo de la fe a defensor del evangelio y no ocultó su historia, al contrario, la compartió una y otra vez, la usó como plataforma para hablar del poder de la gracia, porque entendía que su proceso no era solo suyo, era parte del plan más grande, el plan de Dios para alcanzar a muchos a través de uno. Eso mismo puede hacer Dios contigo. Tal vez hoy aún no te sientes listo para hablar. Tal vez crees que tu historia no es suficiente, que no tienes las palabras correctas, que aún estás sanando. Pero déjame decirte algo, no necesitas tener todo resuelto para comenzar a hablar de la fidelidad de Dios, porque incluso en medio de tu proceso puedes ser luz, incluso con lágrimas puedes sembrar fe, incluso desde la herida puedes mostrar que Dios sigue siendo bueno. A veces pensamos que hay que esperar a tener el final perfecto para compartir, pero Dios se glorifica también en los procesos en curso, en las historias que aún están siendo escritas, en los corazones que siguen creyendo aunque no han visto todo cumplido, porque eso también es testimonio, eso también es valor, eso también edifica. Pregúntate hoy, ¿a quién puedo bendecir con lo que viví? ¿A quién puedo animar con mi historia? ¿Qué parte de mi proceso puede traer consuelo a alguien más? Y no lo hagas solo cuando te lo pidan. Hazlo como un acto de gratitud, como una semilla, como una forma de decirle a Dios, lo que hiciste en mí no lo guardaré para mí. Lo usaré para tu gloria. Lo pondré en tus manos para que tú lo multipliques en otros. Recuerda que hay personas que jamás leerán una Biblia, pero sí te escucharán a ti. Si tus palabras llevan el eco de la fidelidad de Dios, entonces habrás sembrado algo eterno en sus corazones. Habrás dejado huella. Lo que tú viviste no fue en vano. Cada caída, cada lágrima, cada oración sin respuesta, cada noche de silencio, todo eso ahora tiene un propósito mayor, porque no solo fuiste restaurado, fuiste comisionado, no solo fuiste levantado, fuiste enviado, no solo fuiste bendecido, fuiste llamado a ser de bendición. Si decides compartir tu historia con humildad, con verdad, con sencillez, verás cómo Dios la usa de maneras que nunca imaginaste. Porque cuando su plan se cumple en ti, también comienza a cumplirse a través de ti. Después de recibir una promesa, después de esperar, después de ver cumplimientos y de compartir tu historia, llega una nueva etapa, vivir día a día con la confianza puesta, no en tus circunstancias, sino en el Dios que las gobierna. Porque aunque su plan comience a revelarse, aunque ya hayas visto frutos, la vida sigue trayendo desafíos, nuevas temporadas, decisiones inesperadas. Ahí es donde la fe debe permanecer activa, no como un recuerdo de lo que fue, sino como un estilo de vida. Vivir confiando en los tiempos de Dios significa aprender a descansar en su voluntad todos los días, no solo cuando todo va bien, sino también cuando surgen nuevas preguntas, nuevos silencios, nuevas esperas. El proceso de confiar no termina con un milagro. Es un camino que se renueva cada mañana y eso es uno de los grandes aprendizajes de los hijos de Dios, caminar con confianza, incluso cuando no sabes hacia dónde te llevará el próximo paso. Confiar en Dios no es un momento emocional, es una decisión diaria, es abrir los ojos en la mañana y decir, no sé qué traerá este día, pero sé quién lo sostiene. No tengo todas las respuestas, pero tengo una certeza, Dios sigue en control. El enemigo no siempre buscará atacarte con grandes tragedias. A veces solo quiere sembrar pequeñas dudas en tu mente. Te susurra cosas como, ¿y si no vuelve a salir bien? ¿Y si lo que viviste fue solo suerte? ¿Y si Dios ya no está tan cerca como antes? Si no cuidas tu corazón, esos pensamientos se convierten en inseguridades que te roban la paz y te desconectan de la confianza plena en los tiempos de Dios. Por eso, vivir cada día con fe no es automático. Es una batalla que se gana con intencionalidad, es elegir llenar tu mente con la verdad de la palabra y no con los miedos del mundo. Es recordar lo que Dios ya hizo en vez de obsesionarte con lo que aún no ha hecho. Es repetir con convicción lo que dice el Salmo 13, 5, «Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación». Cada mañana tienes dos opciones, vivir desde la preocupación o vivir desde la promesa. Preocuparse es mirar el futuro sin Dios. Confiar es mirar el futuro sabiendo que Él ya está ahí. Cuando haces de la confianza tu hábito diario, tu alma encuentra descanso. Ya no cargas con ansiedad, ya no te atormentas con lo que no entiendes. Aprendes a caminar con paz, con ligereza, con libertad. ¿Cómo se vive así de manera práctica? Primero,
Comienza el día entregando el control. Antes de revisar el celular, antes de planear lo urgente, tómate un momento para decirle al Señor, guíame hoy. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Dirige mis pasos, abre y cierra las puertas correctas. Que tu plan se cumpla, incluso si no se parece al mío. Esa oración simple alinea tu día con el cielo. Segundo, agradece incluso por lo que no entiendes. Da gracias por lo que sí tienes, por lo que sí has visto, por lo que ya pasó. Pero también da gracias por lo que aún no ves, porque la gratitud es una forma de fe. Es decirle a Dios, aunque no lo entienda, confío en ti. Aunque no lo vea, lo espero de ti. Aunque no lo tenga todavía, sé que viene de ti. Tercero, no te compares. Cada persona camina un proceso diferente. Lo que Dios hace en otros no tiene por qué ocurrir igual en ti. Y eso está bien. Su plan es personal. Él no copia modelos, Él crea historias únicas. Enfócate en tu camino, celebra a los demás, pero sin olvidar que lo tuyo también viene en camino y será tan especial como lo que ves en otros. Cuarto, aprende a descansar. No todo se logra con esfuerzo humano. La gracia de Dios trabaja en lo invisible. Tú haces tu parte, pero es Él quien abre los cielos. Si vives en tensión, en presión, en ansiedad constante, tu fe se debilita. Pero si descansas sabiendo que estás en sus manos, incluso lo que no puedes controlar se convierte en parte del plan. Quinto, escucha su voz cada día, no solo cuando estás en crisis. Acércate a su palabra con hambre de dirección. Dios no quiere que vivas de recuerdos de fe. Él quiere hablarte hoy, quiere guiarte hoy, quiere corregirte, animarte, revelarte su corazón hoy. Si prestas atención, te darás cuenta de que Él sigue hablando a través de la Biblia, de una predicación, de una conversación, de una impresión en tu espíritu. Y sexto, nunca sueltes la esperanza, porque la esperanza no es ingenuidad, es una fuerza espiritual. Es lo que te mantiene firme cuando todo alrededor se tambalea. Es lo que te hace seguir creyendo cuando los demás se rinden. Es lo que te permite mirar más allá del dolor y ver el propósito. Hebreos 10 y 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vivir cada día confiando en los tiempos de Dios no es fácil, pero es posible y es poderoso, porque cuando haces de esa confianza tu estilo de vida, te vuelves inquebrantable, te vuelves libre, te vuelves un testimonio andante de que la fe no solo es para los domingos, es para cada paso, cada decisión, cada instante. Si hoy decides vivir así con confianza plena, estás diciendo, Señor, no necesito saberlo todo para creer. No necesito verlo todo para seguir. Solo necesito saber que tú estás conmigo y eso me basta. Llegados a este punto del camino, cuando ya has visto promesas cumplirse, cuando ya pasaste por temporadas de silencio, cuando fuiste formado por la espera y probado por el fuego del proceso, hay una verdad que se vuelve inamovible dentro de ti: confiar en Dios no fue una opción temporal, fue una transformación permanente. Al principio uno confía porque no hay más remedio, porque ya no se puede hacer nada más, porque el dolor es tan grande que solo queda mirar al cielo. Pero luego, después de vivir la fidelidad de Dios una y otra vez, algo cambia dentro del corazón y dejas de confiar solo cuando estás en crisis. Comienzas a confiar como una forma de respirar, como una actitud constante, como un estilo de vida. Eso es algo poderoso, porque vivir confiando en Dios no significa que todo será fácil, no significa que no habrá más problemas, más retos, más luchas, significa que ahora tú ya no enfrentas nada igual, porque ahora sabes quién va contigo, porque ahora no te defines por lo que ves, sino por lo que crees, porque ya no caminas solo, porque tu alma ya encontró su ancla. La confianza plena no se construye en un día, es el resultado de muchas batallas internas, de muchas oraciones hechas en silencio, de muchas noches en las que decidiste seguir creyendo, aun cuando todo parecía perdido. Es una madurez espiritual que no depende de las emociones, ni de los resultados inmediatos, ni de que todo te salga bien. Es una certeza firme que dice, pase lo que pase, Dios está conmigo. Y vivir así te cambia para siempre. Te cambia la manera de hablar. Ya no hablas como víctima, hablas como hijo, ya no te quejas, agradeces. Ya no vives con miedo, vives con paz, porque sabes que incluso si viene una tormenta, Dios sigue en el barco. Uno de los errores más comunes es pensar que la fe es solo para los momentos difíciles, que confiar es algo que solo necesitamos cuando todo va mal. Pero no,
La fe es también para los días de abundancia. La confianza también se necesita en la calma, porque si dejas de depender de Dios cuando todo va bien, corres el riesgo de caer. La realidad es que lo necesitamos siempre, en lo grande y en lo pequeño, en lo evidente y en lo invisible, en lo que entendemos y en lo que no. Porque la vida no es una línea recta. Vendrán nuevas etapas, nuevos desafíos y cada vez que llegue algo nuevo, la voz de Dios te recordará, no temas, yo estoy contigo. No estás solo. No te he dejado. No te he fallado. No permitas que los momentos difíciles apaguen lo que Dios ha construido en ti. No dejes que una mala temporada borre lo que ya has vivido con Él. Si hoy estás respirando, si estás aquí escuchando estas palabras, es porque todavía hay propósito para tu vida. Todavía hay planes que Dios está desarrollando. Todavía hay promesas por cumplirse. Y lo mejor todavía está por venir. Vivir confiando en los tiempos de Dios es elegir cada día dejar de lado la ansiedad y abrazar la paz. Es soltar el control una y otra vez, sabiendo que sus manos son más seguras que las tuyas. Es aprender a ver con ojos de fe, incluso cuando tus ojos naturales no ven nada. Es entender que cada segundo que pasa, aunque parezca insignificante, está sumando en el reloj perfecto del cielo. La palabra dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es la voz del Padre hablando a tu corazón. No está improvisando, no está jugando contigo. Él sabe, Él ve, Él dirige. Cuando tú decides creer en eso, todo cambia. Las preguntas ya no te desestabilizan porque sabes que Él tiene las respuestas. El tiempo ya no te desespera porque sabes que Él no llega tarde. La incertidumbre ya no te paraliza porque sabes que Él va delante de ti abriendo camino. Y esa forma de vivir no es una ilusión, es fe, es vida, es libertad. Decide vivir así, no por un día, no solo por una temporada, sino como una convicción para siempre. Haz de la confianza en Dios tu escudo, tu lenguaje, tu refugio, tu base. Cuando lo hagas, verás cómo cada parte de tu vida se ordena, cómo tu corazón encuentra descanso, cómo tus pensamientos se aquietan, cómo tus pasos se vuelven firmes, porque no estás caminando en la oscuridad, estás caminando bajo la guía del plan perfecto de Dios. Después de caminar juntos por cada parte de este mensaje, hay una verdad que ahora debe quedar grabada con fuerza en tu corazón: Dios no improvisa, Dios no se equivoca y Dios jamás llega tarde. Lo que hoy parece un retraso, mañana será una bendición que no podrías haber recibido antes, porque solo ahora estás listo para valorarla, sostenerla y multiplicarla. A lo largo de este mensaje hemos hablado del dolor de la espera, de las noches en las que parecía que Dios guardaba silencio, de los días en que tus planes se vinieron abajo, de la desesperación que toca la puerta cuando el tiempo parece no avanzar y del milagro silencioso que ocurre en lo profundo de tu corazón cuando decides confiar aún sin ver nada. También hemos hablado del cumplimiento, de las puertas que se abren, de los planes que se revelan, de la promesa que llega cuando menos la esperabas, de ese momento glorioso en que te das cuenta de que Dios no te abandonó, sino que te estaba preparando, que no se olvidó de ti, sino que te estaba formando, que no te negó lo que pedías, sino que te estaba guardando para algo aún más grande de lo que imaginabas. Ahora que estás aquí, con esta enseñanza en tus manos, tienes una elección poderosa delante de ti: vivir con miedo o vivir con fe. Caminar a ciegas por tus propias fuerzas o caminar con la luz que viene de su palabra. Si eliges lo segundo, si decides confiar en sus tiempos por encima de tus emociones, te aseguro algo: tu vida no volverá a ser la misma. Porque quien aprende a esperar en Dios, aprende a vivir en paz, aprende a amar sin condiciones, a creer sin pruebas, a sembrar en la incertidumbre y a cosechar en la esperanza. Quien se deja guiar por los tiempos de Dios, aprende a soltar, a perdonar, a avanzar, a cerrar ciclos y a empezar otros con el alma en calma, porque ya no depende de las circunstancias, depende de la dirección divina. Y quiero recordarte algo más: si hasta ahora no has visto nada, si aún estás en la parte más oscura de tu noche, si sientes que este mensaje parece hablarle a todos menos a ti, no estás fuera del plan, no estás olvidado, no estás fuera de tiempo. Estás en el reloj exacto de Dios. Cada día cuenta, cada oración suma, cada paso firme en fe te acerca. Tal vez el mundo no lo ve. Tal vez los que te rodean no entienden tu proceso. Tal vez incluso tú has pensado en rendirte. Pero Dios te trajo hasta aquí para decirte: confía, no temas. Yo sigo escribiendo tu historia y no terminará en derrota, terminará en victoria,
porque lo que comenzó conmigo no quedará inconcluso y lo que prometí lo cumpliré. La clave no es correr más rápido ni entenderlo todo. La clave es rendirte, aceptar que sus pensamientos son más altos que los tuyos, que sus caminos son más rectos, más profundos, más eternos que cualquier ruta que puedas imaginar. Cuando logras abrazar eso, entonces la paz entra en tu alma como un río. Ya no importa cuándo llegue la respuesta, porque sabes que llegará y llegará bien. Hoy quiero animarte a cerrar los ojos del miedo y abrir los ojos de la fe, a mirar tu presente, no con angustia, sino con esperanza, a dejar de preguntarte cuándo y empezar a decir, Señor, cuando tú quieras estaré listo. Cuando tú digas, caminaré. Cuando tú señales, obedeceré, porque sé que tu tiempo es perfecto y sé que tu plan es más grande. Si este mensaje te ha hablado al corazón, si ha tocado algo dentro de ti, no lo dejes guardado. Compártelo. Declara esta verdad. Llena tus palabras de fe, llena tu entorno de esperanza. Llena los oídos de otros con esta certeza, Dios sí tiene un plan y es más grande de lo que hoy puedo ver. Comenta esta frase de fe, confío en tus tiempos. Que este espacio se llene de declaraciones que muevan el cielo. Que tus palabras sean como una semilla espiritual que hoy plantas y que muy pronto comenzará a dar fruto en tu vida. Y antes de despedirnos, quiero decirte una última cosa, quédate hasta el final, no solo de este mensaje, sino del proceso que estás viviendo. Porque lo que Dios va a hacer al final será tan glorioso, tan perfecto, tan lleno de amor, que entenderás por qué tuviste que esperar. Y entonces mirarás atrás, sonreirás con lágrimas en los ojos y dirás, gracias, Señor, tu plan era mejor. Porque sí, Él tiene un plan más grande. Un plan que trasciende tus dudas, supera tus sueños y excede todos tus tiempos. Un plan perfecto que se revela en el momento exacto, ni antes ni después, sino cuando tu corazón esté preparado para recibirlo y tu alma fortalecida para sostenerlo. Confía en Él. Confía en sus tiempos. Confía en su amor. Porque el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es una promesa que nunca, nunca falla. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal y darle like para que más personas puedan recibir esta palabra de esperanza. Compártelo con alguien que sepas que necesita escuchar que Dios tiene el control de todo. Dios te bendiga.